Acuerdo número 110622, por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023. Primero, el presente acuerdo tiene por objeto regular las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023, relativas a las evaluaciones del aprendizaje, así como al diseño de un plan de atención de aprendizajes prioritarios que coadyuven a la continuidad de las y los estudiantes. Segundo, estas disposiciones son aplicables a las escuelas a cargo de la Federación, estados y municipios, sus órganos administrativos desconcentrados y organismos públicos descentralizados que impartan educación, así como para los particulares con autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria. Tercero, las autoridades educativas locales, autoridades escolares, docentes, madres y padres de familia o tutores que intervienen en el proceso educativo deberán hacer las gestiones necesarias que estén a su alcance y dar todas las facilidades del caso para que las y los estudiantes puedan ser valorados y reincorporados al servicio educativo y con ello contribuir a generar condiciones para prevenir y atender el abandono escolar. Cuarto, la evaluación del aprendizaje estará a cargo de la o del docente titular del grupo. En caso de ausencia, la directora o el director podrán asumir esta atribución o, en su caso, podrán señalar a la persona que llevará a cabo dicha evaluación. Para ello, se establece un mecanismo de evaluación que considere lo siguiente. Número 1. La evaluación del aprendizaje deberá tomar en consideración la forma en que el servicio educativo haya sido impartido, ya sea a distancia, mixto o presencial, así como lo señalado por las autoridades sanitarias. El desempeño demostrado por las y los estudiantes durante los periodos de evaluación. La valoración de los resultados de las diversas aplicaciones de la evaluación diagnóstica a lo largo del ciclo escolar 2021-2022 con relación a los aprendizajes que requirieron atención prioritaria de parte de las y los docentes. La realización de tareas, trabajos, actividades académicas adicionales u otros aspectos que demuestren los aprendizajes y saberes adquiridos de las y los estudiantes. Cuando se trata de estudiantes con discapacidad, la valoración general de conocimientos deberá realizarse considerando las características y formatos accesibles que se han implementado para la atención de las y los estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Las orientaciones pedagógicas siguientes. Dar prioridad a la función formativa de la evaluación, utilizando la evaluación para mejorar el aprendizaje. Indagar en diversas fuentes y emplear recursos complementarios para obtener información sobre el aprendizaje de las y los estudiantes y estar en condiciones de hacer una valoración integral. Valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada estudiante. Considerar las condiciones específicas en las que se ha desenvuelto cada estudiante. Quinto, en el ciclo escolar 2021-2022, para la acreditación y promoción de grado de las y los estudiantes de tercero a sexto grado de educación primaria y de primero a tercer grado de educación secundaria, no se tomará en cuenta el criterio de asistencia del 80%, por lo que no se registrará en la boleta de evaluación de dichos grados y niveles educativos, y se deberán cancelar los espacios correspondientes con una línea. Sexto, Control Escolar podrá autorizar la aplicación de exámenes extraordinarios durante el tercer periodo de evaluación a las y los estudiantes del tercer grado de educación secundaria que adeuden asignaturas que conforman el componente curricular de campos de formación académica y o las áreas de artes y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social de primero y segundo grado. Séptimo, en todos los casos en que se asiente una calificación numérica en la boleta de evaluación de las y los estudiantes de educación primaria y secundaria, la calificación que deberá registrarse no podrá ser inferior a 6. Octavo, el registro de las calificaciones finales para el ciclo escolar 2021-2022 tomará en cuenta los logros de los aprendizajes de las y los estudiantes obtenidos durante los periodos de evaluación correspondientes, considerando los niveles de comunicación y participación en las actividades señaladas
por las y los docentes conforme a lo siguiente. Inciso A. Para el caso de las y los estudiantes de educación preescolar, en virtud de que en la boleta no se asientan calificaciones, solamente se asentarán observaciones y sugerencias sobre los avances del aprendizaje. En la sección correspondiente de la boleta de evaluación, si la o el docente cuenta con elementos suficientes derivados de la comunicación con las y los estudiantes. Para el caso de las y los estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria, en virtud de que se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente, la calificación que deberá asentarse en la boleta de evaluación es la que corresponda en una escala de 6 a 10. Inciso B. Las y los estudiantes con quienes se mantuvo el nivel de comunicación y participación sostenida serán acreditados y promovidos conforme a las disposiciones previstas en el Acuerdo 1103-19. Inciso C. Las y los estudiantes con quienes se mantuvo un nivel de comunicación y participación intermitente en 1, 2 o los 3 periodos de evaluación, y en caso de que existan condiciones para ello, la o el docente del grupo o de asignatura podrá optar por lo siguiente. Para el caso de educación primaria y secundaria, la calificación final de grado será el promedio de las calificaciones obtenidas en cuando menos 2 de los periodos de evaluación previos, sumando a este todos los elementos de valoración que la o el docente considere, entre otros, el esfuerzo realizado en forma autónoma por las y los estudiantes y su involucramiento en las actividades asignadas, o una valoración general de conocimientos logrados durante los periodos de evaluación. Para ello, podrá considerar lo previsto en la fracción 4 del numeral cuarto del presente acuerdo. Al resultado de este proceso, se le asignará una calificación numérica para el caso de educación primaria y secundaria. En educación primaria, se asignará una calificación global del grado y se registrará como promedio final de grado. Las calificaciones globales serán asentadas en la boleta de evaluación en el espacio de promedio final. En caso de que no existan las condiciones para llevar a cabo la valoración general de conocimientos de las y los estudiantes, se deberá registrar en la boleta en el periodo de evaluación correspondiente la leyenda "información insuficiente", conforme a lo siguiente. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales de la docente o del docente y se deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión medio. En estos casos, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación, con lo que se establecerá una calificación global del grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2021-2022. Con quienes se mantuvo el nivel de comunicación prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta en el periodo de evaluación correspondiente la leyenda "sin información", conforme a lo siguiente. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales de la docente o del docente y se deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión medio. En estos casos, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación, con lo que se establecerá una calificación global de grado o asignatura del componente curricular de campos de formación académica y o las áreas de artes y educación física del componente curricular áreas de desarrollo personal y social, correspondiente al ciclo escolar 2021-2022. Noveno. En caso de que la o el docente lo determine, las madres, padres de familia o tutores podrán apoyar en la demostración de las actividades desarrolladas por sus hijas, hijos o pupilos durante el periodo de evaluación como parte del acompañamiento realizado, el cual deberá ser valorado por la o el propio docente del grupo o de asignatura que corresponda a las y los estudiantes. Adicionalmente, la o el docente del grupo o de asignatura podrá emitir recomendaciones específicas a las madres, padres de familia o tutores en los casos en que a su consideración sea necesario. Estas deberán dar continuidad al desarrollo de los aprendizajes y saberes relevantes de las y los estudiantes. Décimo, con la finalidad de garantizar a las y los estudiantes el derecho de contar
con una calificación para favorecer su tránsito al siguiente nivel educativo en el Sistema Educativo Nacional para el ciclo escolar 2021-2022, previo acompañamiento y apoyo académico, podrán someterse a los siguientes procesos. Inciso A. Regularización para las y los estudiantes de educación secundaria. Inciso B. Evaluación general de conocimientos para las y los estudiantes de sexto grado de primaria y de los 3 grados de educación secundaria, según corresponda. 11. Con la finalidad de garantizar la continuidad de las y los estudiantes en el sistema educativo nacional, se establece un periodo extraordinario de recuperación, el cual abarcará del inicio del ciclo escolar 2022-2023 hasta el término del primer periodo de evaluación y partirá de una valoración que se basa en los resultados de la evaluación diagnóstica de las y los estudiantes a cargo de la o el docente del grupo o de asignatura, en diálogo con el colectivo docente. Dicha valoración tendrá como producto el diseño de un plan de atención de aprendizajes prioritarios, elaborado bajo el esquema de nivelación de grado escolar o asignatura que le permita avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar. La valoración de los conocimientos y habilidades con los que las y los estudiantes inician el ciclo escolar 2022-2023 y el plan de atención de aprendizajes prioritarios se aplicará a todas y todos los estudiantes sin excepción, dando prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente y comunicación prácticamente inexistente en el ciclo escolar 2021-2022. Con el propósito de contar con información para monitorar el inicio del ciclo escolar 2022-2023 y acompañar a las y los docentes en sus propósitos de apoyar a las y los estudiantes en su desarrollo integral, la SEP propondrá a las autoridades educativas locales y sus respectivas áreas de evaluación mecanismos para recopilar la información de las evaluaciones diagnósticas. El plan de atención de aprendizajes prioritarios podrá ampliar sus alcances durante todo el ciclo escolar 2022-2023 a criterio de la o el docente, con base en los resultados de la valoración y de la evaluación diagnóstica. Podrá incluir actividades adicionales, ampliaciones de horarios, tutorías personalizadas, metodologías innovadoras y otras estrategias y herramientas que permitan, además de la recuperación de aprendizajes del grado previo y la atención al rezago escolar, mejorar el logro educativo y avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar. En todos los grados y niveles se priorizará un enfoque que fortalezca y asegure los aprendizajes fundamentales para garantizar la permanencia y tránsito de las y los estudiantes. El plan de atención deberá considerar el plan de intervención y o el proyecto de vida en el caso de las y los estudiantes con discapacidad. La SEP, en conjunto con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, pondrán a disposición el calendario de aplicaciones y valoraciones formativas, los instrumentos para la evaluación diagnóstica, los sistemas informáticos para conocer los resultados, así como acompañar a las y los docentes con talleres de inducción a los materiales, estrategias y usos correctos de dicha información. El Consejo Técnico Escolar habrá de incluir en sus sesiones, entre otros temas, aquellos relacionados con los procesos de valoración diagnóstica, elaboración de plan de atención, recuperación de aprendizajes, atención al rezago escolar y permanencia y tránsito de las y los estudiantes. 12. Concluido el periodo extraordinario de recuperación, se llevará a cabo el registro de las calificaciones finales correspondiente al ciclo escolar 2021-2022 de las y los estudiantes con boleta de evaluación con leyenda información insuficiente o sin información, por lo que se les deberá emitir una nueva boleta respecto del ciclo escolar 2021-2022. En aquellos casos en los cuales las y los estudiantes demostraran contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en la evaluación del ciclo escolar 2021-2022 y que ameriten una calificación mayor a la sentada en la boleta de calificaciones o certificado, la o el docente del grupo asignatura o directora o director de la escuela podrá realizar la rectificación de la calificación y emitirla o emitirlo nuevamente. Las autoridades escolares, así como las áreas de control escolar, deberán realizar las gestiones necesarias con la finalidad de ejecutar el cambio de las calificaciones
de manera inmediata y registrarlo en los sistemas de información escolar correspondientes. Dicha rectificación podrá realizarse hasta el término del primer periodo de evaluación del ciclo escolar 2022-2023, en términos del primer párrafo del numeral 11 del presente acuerdo. 13. La comunicación del resultado de la evaluación del tercer periodo y calificación final, así como la entrega de la boleta de evaluación y del certificado a las y los estudiantes, madres, padres de familia o tutores, podrá hacerse de manera presencial, por medios electrónicos o a través de plataformas de descarga que habiliten las autoridades educativas locales en los tiempos establecidos en el Acuerdo 110319, o en su caso, atendiendo a la programación de la propia autoridad educativa local. 14. Para las y los estudiantes que a la conclusión del periodo extraordinario de recuperación continúen con el estatus de comunicación inexistente y tengan como antecedente haberse mantenido así durante el ciclo escolar 2022-2022, deberá aplicarse la baja en el sistema de control escolar. Para la reincorporación de las y los estudiantes que se encuentran con estatus de baja en el sistema de control escolar, estos se deberán considerar como estudiantes sin antecedentes y aplicar lo establecido en las normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación en la educación básica. 15. Para las y los estudiantes que transiten a otro grado o nivel educativo, será atribución de las autoridades educativas locales determinar las bases de ingreso. 16. Con la finalidad de agilizar los procesos de inscripción y reinscripción para el ciclo escolar 2022-2023, se llevará a cabo un intercambio de información entre las áreas de control escolar de las autoridades educativas locales, así como la inscripción de las y los estudiantes se realizará de manera inmediata al nivel que corresponda, de manera presencial o en línea, con la finalidad de garantizar su ingreso al servicio educativo para el ciclo escolar 2022-2023. La reinscripción se realizará de manera inmediata al grado que corresponda, si la o el estudiante cursó el grado inmediato anterior en la misma escuela. La directora o el director de la institución educativa, pública o particular, con autorización, verificará sus antecedentes académicos en sus archivos, sin requerirle mayor documentación a la madre, el padre de familia o tutores, con excepción de la actualización de datos personales de la o el estudiante, de la madre, padre de familia o tutores, a efecto de establecer contacto inmediato en casos de emergencia. 17. Todo aquello que no esté previsto en el presente acuerdo será resuelto por la SEP, las autoridades educativas locales, las autoridades escolares y el Consejo Técnico Escolar, según corresponda en el ámbito de sus respectivas atribuciones o funciones y competencia. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el presente acuerdo tiene como ámbito de aplicación el cierre del ciclo escolar 2021-2022 y será aplicable hasta la conclusión del primer periodo de evaluación del ciclo escolar 2022-2023, así como la conclusión del periodo extraordinario de recuperación. En este último caso, podrán extenderse durante el ciclo escolar 2022-2023, en aquello que corresponda al plan de atención de aprendizajes prioritarios, en el entendido de que se emite con motivo de fuerza mayor y continuidad de la emergencia sanitaria y está sujeto a lo que indiquen las autoridades competentes en materia de salud.